5. La señora que no ven, que no a limpiar. Ok. Muy buenos días, amigos, amantes del equino. Estamos ya subiendo por aquí, por las redes sociales, en su programa Equino Musical Internacional, en los próximos 4 minutitos. Recuerden que este programa es un programa radial que se transmite todos los lunes de 9 a 10 de la mañana en Radio Paz 810. Pero a la misma vez, también nos pueden escuchar a través del internet, que es www.radiopaz810.com. También a través de la aplicación, su teléfono inteligente, TuneIn Radio, Radio Paz 810 AM. Nos están viendo por aquí a través de Facebook Live en la página del programa, precisamente Equino Musical de Gala, y en mi página personal también va a poder escuchar y vernos. Va a poder ver el programa. Tenemos un interesante tema para hoy, para compartir con ustedes. Precisamente quiero saludar a norte, sur, este y oeste y el centro y nuestras islitas Vieques y Culebra en Puerto Rico, a nuestros hermanos borincanos que están fuera de Puerto Rico, y queremos saludar un grupo de amigos precisamente, o estos países que colaboran con nosotros de una forma u otra, que nos referimos por supuesto a Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, México, Estados Unidos, algunos latinoamericanos, y en Europa también estamos llegando. Así que les saludamos con mucho cariño. Ya por aquí subimos en la pantalla a nuestra amiga caballista y deportista Laura Pietri. Buenos días. Así que voy a subir ahora a la página. Saludos, Tobón. Ay, sí, saco esta aquí. Manolo, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Estamos vivos y Laurita también. Qué bueno, me alegra. Ya hablé con Carlos. Me dice que está un poquito malo el clima, pero que ojalá pues el internet no nos falle. Perfecto. Ya saben que cuando me vean con este cable es que vamos a subir a la radio. Entonces, quizá me escuchan, pero ya ustedes no lo pueden escuchar en ese momento, en lo que pasan los 30 segundos y entramos al aire. Pero ya hice el saludo a todas las personas pues, que nos están viendo, nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les indiqué los diferentes medios. Y por supuesto, el tema de hoy lo quiero adelantar, la biomecánica del caballo al montar. Esto es interesante, inclusive Laura hace su historia de vida en cuanto al caballo se refiere, y el manejo, como ella como deportista, pues también lo informa. Y tenemos el honor de poder compartir esto con el doctor Santiago Tobón, que está aquí con nosotros en las redes ya, desde ya, como también nos trae un amigo caballista, don Carlos Lara. Y con ese tema estaremos trabajando y discutiendo e informando, inclusive, que este programa se lo dedicamos al caballo, que es el eje central del movimiento. Lo demás le ponemos apellido. El deporte es importante, pero el deporte sin un caballo sano, sin un caballo sin conocerlo y no conocerle los beneficios para ayudarle, pues no podemos hablar de deporte. El que habla de deporte y no conoce del caballo, pues definitivamente tiene un gran problema. Tiene que conocer el caballo, porque son como los atletas. Hay un día que están mejor por cuestiones básicas, como en otros no. Pero la biomecánica del caballo al montar, qué interesante tema, Santiago, que tú has establecido para hoy. Muchas gracias, Manolo, muy amable. Un saludo pues a todos los que nos acompañan, a Laura, por supuesto, y esperemos que Carlos se nos conecte. Pero es un tema muy importante, Manolo, porque es que el caballo puede ser el que carga el pasto, el que mueve carga, el que está en la pista, el que está en salto, cualquiera que sea su actividad. Son temas que debemos conocer porque es el punto de partida para realmente hacer las cosas con coherencia y con respeto. Eso es así, señor director. ¿Cuánto falta para subir? Bueno, ya voy con el cablecito. Si quiere conversar con Laura, en lo que subimos ahora. ¿Cómo amaneces, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, afortunadamente. Muchas gracias.
Hoy por aquí es día festivo, estuvo fuerte la despertada hoy. Mira, tiene un nuevo caballo. ¿Compraste? Sí. No me has mandado la foto, estás muy egoísta. Sí, let's see. No se solidariza necesariamente con las manifestaciones vertidas en el siguiente Es programa. muy bien. Hemos comienzo a su programa favorito, Equino Musical. Y ahora con ustedes, su animador y Tiene una cabeza hermosa. Ahora me mandan la imagen para verla más en detalle, pero mis respetos. Y ese lo vas a dedicar al salto, por supuesto. Salto, sí. Sí, Muy excelente. buenos días, Puerto Rico, y qué rico, y el universo nos unimos entre hermanos, señores, para compartir con el ser más querido para muchos de nosotros cuando hablamos del caballo, que precisamente algunos le dicen mascota, otros dicen, eso no es así. Mire, llámele como quiera, siempre y cuando sea con respeto y con cariño. Para mí una mascota, no lo puedo coger al hombro, como les digo a Santiago, pero le quiero mucho y trato cada día de conocer más de él. ¿Por qué? Porque es la mejor forma que podamos tratarlo. Precisamente en esta mañana desde la facilidad de Radio Paz 810 AM damos comienzo a su programa Equino Musical Internacional. Y Equino Musical Internacional se place hoy en poder tener la compañía del doctor Santiago Tobón. Saludos por aquí, buenos días. Muy buenos días, Manolo. ¿Cómo está usted, hombre? ¿Qué ha habido? Un saludo también a Laura, que ya nos acompaña, y obviamente un saludo a todos los que a través de Facebook Live y a través de la radio nos acompañan. Tratamos siempre en ese orden de ideas, Manolo, el caballo como protagonista, con respeto y conocimiento para aportarle al bienestar de los caballos. Y el tema de hoy, pues, es fundamental, ese tema de la biomecánica social, entrenamiento. Quien no la tenga clara en ese tema, más bien bájese del caballo. Eso es así. Buenos días, Laura. Good morning. Good morning, Manolo y Santiago y Carlos, when you can join. Sí, eso es así. Y ya está próximo a subir don Carlos Lara, precisamente de Colombia también, caballista, conocedor, y definitivamente va a compartir este tema que lo ha establecido el doctor Santiago Tobón, que es bien importante, que tratamos de entrar un poquito el lunes pasado, pero es un tema tan amplio que nos quedamos, por decir, a mitad. Y tan así es que Laura, inclusive en su sección, independientemente de que ella es una auspiciadora también de este programa, pues también es caballista. Ella monta caballo, caballo de salto, conoce el tema, por eso es que va a hablar hoy inclusive de su experiencia con los caballos en cuanto a salto se refiere, y ese detalle del binomio del caballo y uno, desde que usted va a la jaula, lo saca, le pasa la mano, lo baña, le peina la crina, etcétera. Ya por aquí tengo también saludando a don Carlos Lara desde Colombia. Lo único que tu micrófono, don Carlos, no está activado. Verifique ahora. Buen día, don Carlos. Buen día para todos. Encantado de estar acá en esta presentación y compartir un rato con un caballo. Muchas gracias. Agradecido que haya sacado este rato para compartir con nosotros. Este programa va dirigido y el actor principal es el caballo. Le damos mucho énfasis, por eso es que trabajamos todos los temas relacionados al mismo, la medicina veterinaria, la alimentación del caballo. Entonces, cuando entramos a ese detalle de los deportes que se utiliza el caballo, pues cosa importante como decir el herraje, entre otros, y sobre todo conocer el caballo en su mecánica. Por eso es que el tema está interesante, la biomecánica del caballo, inclusive cuando hablamos de montar los caballos, la forma correcta. Dímelo, Santiago. No, Manolo, antes de que tomemos el tema, un saludo muy especial a Carlos y de verdad mil gracias por acompañarnos. Yo sé que él mantiene muy al galope allá en el parque, en Panaca, que eso es en el eje cafetero colombiano, pero la vez pasada, porque estábamos también hablando de muchas cosas, muy divertido el programa, se nos quedó la felicitación a mis colegas veterinarios. Era el Día del Veterinario en Colombia. Lo que pasa es que es un lío porque hay uno internacional y otro en Colombia. Pero antes de que nos ganemos algún tipo de jalón de orejas o algo, pues una felicitación muy especial a todos los que de verdad están comprometidos en hacer una buena labor y generar bienestar para todos los animales. De verdad, un abrazo fraterno para todos. Pues como yo digo en Trujillo Alto, una felicitación retroactiva, porque hace 8 días aproximadamente de esto, a todos los veterinarios en Colombia, nuestros hermanos. Y por supuesto, tengo entendido, me dijo un paparazzi que hoy es el Día del Maestro en Colombia.
Afirmativo. Ese, bueno, fue ayer realmente, pero Ayer, sí, ayer. también un saludo especial, que esa labor sí que, Dios mío, es tal vez la más fuerte. Y ahí hay una frase que me encanta y con Carlos la hemos compartido para ir entrando en materia, y es que la mejor satisfacción, la mayor gratitud que un maestro puede tener es cuando el alumno sobrepasa al maestro. Eso es realmente gratificante y debe ser el objetivo. Y se ha olvidado mucho. Yo tengo unas experiencias muy amargas en algunos medios educativos donde encuentro personas que están hace muchos años enseñando y se les olvidó realmente cuál es el objetivo de estar allí, que es formar personas y formar profesionales en diferentes áreas y llevarlos al mejor nivel, porque de esa base social es que logramos obtener finalmente un país y un planeta adecuado para nosotros y para las generaciones futuras. Tan así es que nosotros cuando entramos en los diversos temas relacionados al mundo del caballo, pues esto aplica a todo. Al que le guste el caballo de paso, paso fino, trote y galope, trocha, que si caballo de pura sangre para correr, los caballos árabes, los caballos de salto, los andaduras que están muy de moda en Puerto Rico. Lo importante es conocerlos, tratarlos y darle la mejor calidad de vida. Sin abusar de ellos podemos lograr mucho. Al contrario, dándoles más cariño, inclusive en esa doma, que esto ha ido variando y cambiando, pues se beneficia el caballo y se beneficia ¿quién? El que lo utiliza en el deporte, porque evita de que el caballo se rehúse, por decir, en algunos asuntos, como también pueda lastimarse y poder rendir muy poco tiempo de vida, porque el caballo, de acuerdo a la atención que usted le dé y el cuido, pues va a tener caballos por buen rato. Y precisamente comenzando la charla ya en este momento, la biomecánica del caballo, vamos a decir, ¿me puede dar una definición en arroz de habichuela, Santiago? Pues Manolo, básicamente la biomecánica es la forma como la disposición anatómica del caballo funciona. Por ejemplo, yo en mi tamaño y en mi contextura jamás podría haber sido un competidor, qué sé yo, en boxeo, en levantamiento de pesas, en fisicoculturismo. Y es la conformación implica una forma de cómo mi cuerpo funciona y finalmente permite que lo use para unas actividades determinadas. Eso mismo aplica en el caballo. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en evaluar esa conformación del caballo, en entender una biomecánica básica que aplica para todos en diferentes puntos pues, de su cuerpo, pero de acuerdo a lo que cada caballo tiene en esa evaluación de conformación y en esos aportes genéticos, en qué lo puedo usar y cómo lo debo entrenar, que en eso pues el maestro nos acompaña hoy, que es Carlos. Carlos es el director técnico administrativo del Parque Panaca, que es el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, un emblema nacional de reconocido nombre ya a nivel internacional, por supuesto. No recuerdo en este instante cuántos años lleva el Parque Panaca, deben ser alrededor de unos 30 años, yo creo, porque creo que Panaca existía aún cuando yo tenía pelo. Ahora Carlos nos pone en claro de pronto el tiempo del parque. Entonces, para mí ha sido muy grato porque a Carlos lo conozco hace unos 8 o 10 años y siempre con coherencia y con inquietud de mejorar y de revisar los temas, porque el reto es ese, el reto es cómo entreno a cada caballo. No es un cookie maker o una fábrica de galletas. Cada caballo, como cuando tratamos personas, cada individuo tiene una forma distinta de proceder y de gustos, y en el caballo va también por ese lado, sin humanizarlos, pero hay que entender la personalidad de cada caballo, y obviamente, si no respetamos la biomecánica, podemos entrar en una cantidad de líos. De manera que, pues, bienvenido, Carlos, y cuéntenos por ahí cómo arranca el tema, por dónde lo quiere tomar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Un saludo muy rápido, muy especial a la señora Laura, a Manuela, a Santiago, por este espacio que nos permite compartir un poco de caballos. Pues como bien lo dijiste, Santiago, Panaca ya lleva 21, estamos sobre el 21 años, más o menos. Iniciamos en el año 99. Sí, una carrera larga ya con este parque y 30 años aproximadamente en el mundo de los caballos, tratando de aprender. Un mundo tan amplio, de tantos detalles y de tantas cosas, y que entre más camina uno, más cuenta se da que nada sabe y que todo le falta. Pero bueno, yo creo que algo hemos aprendido, algo hemos practicado, y en eso vivimos todos los días, pegando a meternos cada vez más en el mundo de este maravilloso animal que tanto nos complace y que tanto le aporta a la humanidad. Bueno,
A ver, Santiago, diste ahí pues como un detalle clave y es la conformación. La conformación es muy importante y ahí es donde se refleja ya todo ese trabajo genético que ha hecho el ser humano durante tantos años en cada una de las disciplinas, porque los caballos hoy ya, yo diría que nacen con unas capacidades muy grandes para cada disciplina, repito. Uno ve los caballos de paso criollo colombiano, cómo nacen y tienen esa capacidad de esos desplazamientos únicos de él. El caballo cuarto de milla cada vez reforzando más sus musculaturas y moviendo ese centro de gravedad que le permite realizar esas maniobras, los de carreras, en fin, etcétera. Yo pienso que eso es lo que el ser humano sí ha logrado, digamos que mejorar en muchos aspectos y obviamente también ha hecho grandes daños en otras cosas porque la genética pues es impredecible y no es fácil de controlar a un 100% para decir que siempre se vaya a lograr los mejores objetivos. Eso es bueno dejarlo claro para que la gente entienda. No se trata de uno crearse retos con los caballos. Si yo quiero un caballo para salto, debería buscar un caballo con una genética para salto. No quiere decir que un caballo de otra raza no vaya a aprender a saltar. Yo diría que los caballos están en capacidad de aprender todo lo que uno quiera, pero no en unos niveles competitivos o en unos niveles de máxima exigencia. Entonces ya ellos han ido evolucionando, han ido acomodando su cuerpo, sus músculos, sus tendones y sobre todo su mente, porque la mente también evoluciona y se va preparando para dichas actividades. De hecho, dentro de un ratito, más tardecito, Laura Pietri va a dar su experiencia de vida con un ejemplar que hoy en día tiene alrededor de 22 años. Es un ejemplar que luego de ella estar participando en los asuntos ecuestres, ha leído unos libros y da la casualidad que su caballo en particular sufrió de sus manos, sus patas delanteras. Y entonces, pues, ella va a tener esa historia que va a explicar cómo lo trabajó precisamente siguiendo la biomecánica del caballo, donde, como decimos, la tracción trasera en los vehículos, ¿verdad? Y la tracción delantera en los caballos, cómo funciona, que estamos hablando de la biomecánica. Me gustaría, don Carlos, si pudiera explicarnos esa parte, cuando hablamos de la parte delantera y la parte trasera, el impulso surge en lo trasero. ¿Cómo se ayuda cuando hablamos del delantero versus el trasero? Bueno, a ver, los caballos en su estado natural, digamos que en libertad, son de tracción 4x4. Ellos usan sus manos y ellos usan sus patas. Y de hecho, es el primer reto que tenemos los jinetes de compensar esas tracciones, porque ellos normalmente, desde su conformación, se habla entre un 60 y un 70% que pesa el tren delantero con relación al tren posterior. Digamos que ahí ya hay un enemigo para los jinetes, para tratar de equilibrar y darle ese balance a los caballos. Ellos en su estado natural no tienen problema con eso. Y de hecho ese peso es natural porque el caballo todo el tiempo está con su cabeza abajo buscando su alimento. Entonces la misma fuerza de gravedad y su posición va llevándolo a que él cargue ese peso en el tren delantero. Ese es su estado natural y él no tiene ningún problema con eso. Y si uno observa un caballo en libertad, lo puede ver cómo hace sus movimientos naturales, bonitos, desde trotes extendidos, pasadas, o sea, hasta unos movimientos de que uno los quisiera lograr cuando se monta en ellos, cómo se expresan de fácil, de ligeros y de hermosos en un potrero haciendo tantas cosas. Y se monta uno y pan, y hasta ahí llega. Obvio, por muchas cosas, pero entre ellas por el tema que hoy nos trae y es ese desequilibrio que el caballo es, el desequilibrio que se da en el momento en que yo me subo en su lomo. Yo lo pongo de ejemplo como cuando a uno le dicen, oye, tráeme ese bulto de 50 kilos. Y uno llega y coge el bulto y se lo monta al hombro y todo lo que pasa cuando uno tiene ese bulto. Entonces uno empieza a tratar de llevarlo a un lado, al otro, un poquito más acá, un poquito más allá. O sea, empieza uno a ver cómo se equilibra. Eso mismo le sucede al caballo, con la diferencia de que uno como ser humano pues hace lo posible para ver cómo se equilibra. El caballo no puede. El caballo empieza a ver qué se inventa porque, como dice por ahí un amigo, el mono que va arriba no piensa en lo que está pasando. Carlos, y con una ventaja, usted no puede con el bulto y se lo quita de encima. El caballo, pues de pronto algunos reaccionarán a bajar el jinete, pero al caballo está supeditado a tener lo que cargar a uno.
Y en algún momento decía Ruiz César una frase que me encanta: el caballo no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del caballo. Claro, ahí es donde aparece pues, la palabra binomio. Se están juntando dos seres que quieren lograr un objetivo y tienen que buscar ese camino para facilitar las cosas. El caballo tiene la fuerza necesaria, pues, para llevar a una persona de 90, 100 kilos tranquilamente y su montura. Y digamos que el peso no va, digamos, a generar un problema en el caballo. Es más ese desequilibrio de un ser vivo que nunca había tenido ese peso y que fuera de eso no le van a pedir que se mueva, no, que se mueva de la manera que el ser humano se inventó o quiere o le provocó o todos los días pues en su afán de lograr más cosas exige y exige y exige. Entonces el reto simplemente es lograr que ese caballo, parte de ese exceso, por decirlo de alguna manera, de peso que tiene en su tren delantero, se vaya hacia atrás. Empezar a buscar que el caballo logre ese equilibrio y empiece a generar, como tú lo dijiste ahorita, Manuel, la energía, la impulsión, es el término adecuado, desde atrás y empiece a ver esa tracción trasera. Que ese tren trasero empiece a generar todo ese movimiento, toda esa energía, que se venga desde sus posteriores, pase por su dorso, por todo ese tren de músculos que el caballo tiene y empiece a generar esa energía hasta que llegue a ese contacto que tiene uno en la boca y se dé esa energía envolvente que se tiene que dar desde posteriores, músculos traseros, dorso, cuello, boca y se regrese y el caballo no bloquee su dorso y no se doble, que es lo que pasa muchas veces. Entonces el caballo en esa lucha, en esa batalla, se bloquea el dorso, se hunde el dorso y es un caballo desequilibrado que empieza a trabajar mal. Entonces simplemente es eso, repito, tratar de compensar esas cargas de ese peso que tiene el caballo adelante, llevarlo atrás. ¿A través de qué? Ejercicios, lógicamente. El caballo es un atleta y hay que empezar por ahí. O sea, no es un tema de conversaciones o de ir a pedirle por las buenas o por las malas. No, es un tema de ejercicios, de rutinas, donde el caballo empieza a fortalecer, que también esos músculos hay que fortalecerlos y acondicionarlos para que cada vez esa energía y esa impulsión sea mayor y genere más capacidad. Y yo entiendo que esto debe hacerse del punto de vista científico y llevarlo al deporte sin lastimar. Un ejemplo, Santiago y yo hemos conversado que hemos notado en los caballos de paso, a paso fino, sobre todo en Colombia y en Estados Unidos, que muchos de estos entrenadores buscando lo que supuestamente llaman más velocidad, más un caballo atractivo, un caballo de show, lastima el caballo porque se están sentando ¿en dónde? Precisamente en un lugar que no debe ser, que buscando entonces eso lo que hace que el caballo pierda el equilibrio. Santiago, me gustaría que me hablara un poquito precisamente cuando hablamos de la cruz. Correcto, Manolo, mil gracias. Sí, el tema es que básicamente tenemos un peso fuerte sobre el dorso del caballo. Estamos hablando de un caballo pequeño. En teoría es alrededor del 20% del peso que un caballo es capaz de cargar con comodidad. Puede que cargue más, pero con comodidad se considera que es el 20% de su peso corporal. Entonces, si tenemos un caballo criollo de 350 kilos, con 70 va estando ya por los límites, digámoslo así, de una carga cómoda. Puede que lleve al de 90 o 100, correcto. Pero eso va a traer unas compensaciones, como bien lo decía Carlos, de acomodar su cuerpo, alterando la biomecánica para poder llevar a esta persona de mayor peso que el caballo es capaz de llevar con comodidad. Esto se aumenta o se vuelve aún más complicado cuando este jinete ensilla con la silla por delante de la cruz. Entonces es una moda que no tiene nada que ver con biomecánica ni con equitación, y es que sobrecarga el tren anterior, que de por sí ya carga el 65% del peso corporal, y entonces nuevamente vamos al argumento muy bien expresado por Carlos, que altera la biomecánica general del caballo. Y eso nos lleva a un punto que normalmente no se habla en caballos de otras razas. En caballos cuarto de milla lo he oído bastante, y obviamente Carlos lo trabaja muy bien, y es el tema de la elevación de los hombros. Entonces, si yo estoy sentado muy adelante, estoy sobrecargando el tren anterior, y para el caballo mantener una adecuada disposición del tren anterior, obviamente sus hombros están incluidos allí, y una buena posición de cabeza, pues es algo que no va a ser fácil. Y se altera, por supuesto, tren posterior también. ¿Estoy en lo correcto, Carlos? Sí, es correcto.
acabas de tocar un punto muy, pues, que genera mucha controversia y debate. El caballo colombiano es un caballo que aprendió a trabajar con el dorso bloqueado, o sea, el caballo colombiano no usa el dorso, que es todo lo contrario a la equitación universal. O sea, las disciplinas en el mundo, todas se trabaja el cuerpo del caballo y se empieza a balancear y a fortalecer mucho su dorso. El caballo colombiano, al no trabajar el dorso, al no generar ese trabajo desde muy joven, desde temprana edad, cuando lo empiezan a entrenar, su dorso es un dorso que no es fuerte. Entonces, cuando el jinete empieza a sentarse ahí, se genera una sensación de que uno se va como de para atrás, como que se chorrea hacia la grupa del caballo porque él todo el tiempo no tiene la capacidad de sostenerse arriba, sino que se hunde. Entonces, por eso el jinete va con la silla todo el tiempo para adelante, hasta encontrar un punto sólido que finalmente pues es la cruz del caballo, los hombros del caballo, ahí es donde encuentra ese apoyo que le da ese equilibrio al jinete. Y todo el tiempo va más arriba, pero ¿qué pasa? Genera una carga exagerada, como le dijo Santiago, en el tren delantero, y eso hace que genere problemas de doma y el caballo empiece a defenderse y a tratar de hacer una serie de movimientos o de defensas con la boca, qué sé yo. Y también por su biomecánica y su estilo de domo, porque también es un caballo que trabaja todo el tiempo recto, no tiene esa capacidad, no le enseñaron a actualizar, a girar, todo el tiempo así como una maquinita derechita. Eso le ha permitido disimular un poquito ese esfuerzo que lleva y ese modo de trabajar en contra de la biomecánica natural que debería tener el caballo, que sería usar su dorso. O sea, quiere decir que el poner la silla incorrecta se le está haciendo un daño al ejemplar, pero aunque muchas personas digan que es de moda porque consigue tal más cual cosa, se le olvida entonces la naturaleza, la fisonomía del caballo. Le pregunto a ambos, el bocado, ¿cómo puede afectar el equilibrio en el caballo? Carlos. El bocado, el freno. Sí, el freno. A ver, lo que pasa, Manuel, es que si un caballo está bien entrenado y que haya sido entrenado bajo unas condiciones donde el caballo realmente se le haya enseñado a trabajar, porque es que hay dos conceptos diferentes. Yo enseño o yo obligo, o yo forcé, o yo, pues a través de una serie de manejos no adecuados, logro someter. Y ese sometimiento es cuando el caballo aprende de una manera correcta, de una manera racional. Era un término también que hablaba con Santiago estos días que estuvimos acá y tocamos esa palabrita de la famosa doma racional y yo le decía, racional no es necesariamente yo ponerme a conversar con un caballo y a jugar con él en un sitio X, no, es todo lo que yo haga, todo lo que yo maneje alrededor de ese diálogo, de esa confianza y de ese camino que yo maneje con el caballo, me explico, herramientas, picaderos, rutinas de trabajo, qué sé yo, la misma alimentación, el manejo, todo lo que tenga que ver con el caballo aplica la palabra racional. Racional, como lo dice, es todo aquello que tenga un propósito claro, que yo sepa por qué lo hago y en qué momento lo hago sin afectar la integridad de ese individuo, de ese ser vivo que es el caballo. Entonces, cuando yo empiezo a usar métodos que no son amigables, que no son racionales con el caballo, resulta que estoy obligando al caballo todo el tiempo. Obligo, someto, y cuando yo obligo, la mentalidad del caballo es muy simple. Él todo el tiempo está tratando de complacernos. Todo el tiempo quiere hacer las cosas buscando que yo le genere ese espacio de descanso, de relajación. Así está el caballo todo el tiempo con nosotros. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes tranquilo? Para que no me canses, para que no me sometas. Sí, ese es su instinto. Ese instinto de manada le dice, usted no se puede agotar, usted tiene que conservar energía. El caballo es un conservador de energía impresionante. ¿Qué dice eso? No trabaje. O sea, él de entrada no quiere trabajar. Su instinto le dice eso. Entonces ese instinto lo va llevando a que trate de negociar con uno todo el tiempo negociando. Cuando yo no sé manejar esa negociación a través de una presión, relajación, que es lo que el gringo todo el tiempo le está diciendo a uno en los caballos, presión, relajación, esas dos palabritas mágicas es la que es difícil de que el ser humano logre entender. Entonces, cuando yo no manejo bien esa presión, relajación, él empieza a buscar otra manera de encontrar la relajación.
Entonces, si das con un caballo, con un carácter fuerte, con un caballo de esos que venía al mundo a ser un líder de una gran manada, él va a empezar a buscar sus métodos. Y ahí es donde empiezan los caballos a tener malos comportamientos y muy posiblemente uno a tener problemas con ellos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cualquier hierro que uno meta en la boca de un caballo es incómodo, cualquiera, llámese filete 1A, B, C, D. Es que al caballo nunca se le pregunta ni él tiene la oportunidad de escoger el hierro, porque el hierro 1 o el hierro 2 son incómodos para él. Finalmente, el que hace el daño o genera la incomodidad son las manos y la forma del jinete pensar. Ese es quien genera el daño. Entonces, ya de entrada, cualquier hierro es incómodo para un caballo. Pero cuando yo logro que ese atleta use su musculatura, use su dorso, descontraiga esos músculos, adopte una posición, se da algo que se llama contacto. El contacto es ese punto agradable entre mis manos y la boca del caballo, que ni él esté jalando ni yo lo esté incomodando. Ese es el punto cómodo donde yo le digo a él, venga, y él se viene detrás de mi mano, no en contra de mi mano. Cuando yo toco la boca de un caballo y él se va en contra de mi movimiento, es porque no hay contacto. ¿Y qué quiere decir eso? No hubo una doma, no hubo un arreglo, o está en proceso, o hay alguna respuesta que me está diciendo que él no está listo todavía. Los europeos hablan de la famosa escala de formación, que son 6 pasos. El primer paso se denomina ritmo. ¿Ritmo qué quiere decir? Que un caballo debe hacer sus 3 aires naturales en cualquier etapa de su vida de trabajo. Obviamente serán pasos de trabajo o pasos muy avanzados. Entonces, ¿ritmo qué? Ritmo es ese caballo que puede hacer sus 3 aires naturales: paso, trote y galope. Eso es lo que hace un caballo. Un caballo no hace más nada. Esos son sus 3 aires naturales, es esa forma como él se desplaza, como él se mueve. El ser humano fue el que cogió esos 3 pasos, esos 3 aires o andares y los llevó a ciertas cadencias. Les puso más velocidad, les puso menos movimiento hasta dejarlos en un solo punto estáticos, rebotando, como es el famoso Piafé, o los caballos trotadores en Costa Rica, o los caballos parqueados, o bueno, como cada cual le quiera decir, finalmente el caballo ahí está trotando, él no está haciendo más nada, está trotando en un punto o puede hacer un trote largo. Entonces, esos son los 3 aires naturales del caballo. Repito, eso lo denominan los europeos en la escala de formación ritmo. Y dice que todo caballo los debe hacer. Empiece por ahí. ¿Cuántos caballos saben caminar? Uno se monta en muchos caballos y uno no sabe si cogerlo, si bajase. O sea, no tienen esa capacidad como un vehículo que se mueva cuando uno lo toque. No, cuando imagina uno montarse en un carro y que el carro arranque sin uno decirle. Así son muchos de los caballos y a mí me llaman y me preguntan un mundo de cosas y uno hace 2 o 3 preguntas, pero pues es que es un tema y la gente siempre está buscando como una fórmula mágica. Como si uno le fuera a decir, vea, aquí está la herramienta, aquí está esta varita mágica para que usted le enseñe a su caballo. No, es una serie de procesos, Manuel, y ahí es donde es muy importante lo que es las bases en la formación de un caballo en cualquier raza. Los caballos son como los seres humanos. Lo que su familia haga por ellos en esos primeros 10 o 15 años, eso es lo que va a ser un ser humano en su vida. Sus valores, sus principios, lo que le hayan enseñado en su casa. Así mismo son los caballos. Lo que se haga por un caballo en esos primeros 5 años de formación pues, inicial es lo que va a decirle qué va a hacer de ese caballo toda la vida. Le enseñaron a controlar sus aires naturales, a caminar, a esperar, a fluir, a mover esas manos, a mover ese tren posterior. En fin, una cantidad de cosas que el caballo no va a olvidar. La memoria de un caballo es imborrable, pero también aprende cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, cuando uno también, eso es muy común cuando uno le traen un caballo que para que lo cuadre. Dios mío, vayan a ver cuáles fueron las experiencias de ese caballo en ese antes de llegar donde uno. Entonces, cuando un jinete, a mí me decía alguien, hombre, no haga eso, que eso es como el que recibe un cuadro para que lo termine de pintar. No, pero en la carrera los caballos toca. O sea, no siempre uno va a tener la oportunidad de recibir los caballos en blanco. Entonces, es un tema bien complejo, Manuel. De hecho, me gustaría compartir ahora Santiago también. Le pregunto a ambos, pero Santiago en particular,
la base principal del caballo para llevar a cabo todo eso correctamente viene siendo la doma, Santiago. Pues Manolo, yo creo que es un... ¿Ah? Sí, sí, adelante. Yo creo que es un tema que es multifactorial, Manolo. Empecemos por tener un buen ser humano a cargo de ese inicio de ese caballo, con conocimiento, con realmente el tiempo además y la paciencia para enseñarle al caballo. Y me gustan mucho los ejemplos de Carlos cuando va al humano. Un profesor que llegue a dar clase a la carrera, el alumno no aprendió. Si llegó de mal genio, pues tampoco. Si es que de meterle la regla en la cabeza al alumno, pues en fin. Ese tipo de actitud hacia la enseñanza aplica perfectamente en el mundo del caballo. Entonces, ese paralelo es completamente válido. Entonces, suma todo. Suma que tengamos la buena genética para tener un caballo que tenga todo dispuesto desde conformación, temperamento, etcétera, para que lleguemos a tener el caballo que deseamos. Y entonces aquí estamos nuevamente a la base que a mí siempre me gusta, que son los 4 pilares de la producción. Ya mencioné la genética, la nutrición, que le hayamos dado la nutrición adecuada para tener el caballo a punto en la condición no solo corporal, sino de aporte de minerales, vitaminas, etcétera, para que el caballo realmente pueda expresar su potencial. Y ahí hay un tema que nos tocó el doctor Navas la otra vez en la conferencia de nutrición y es fundamental, es el eje entre intestino y cerebro. Si hay salud intestinal, hay salud mental. Y eso en humanos también está perfectamente válido y de moda. De manera que necesitamos ser muy juiciosos en los temas nutricionales para presentarle al entrenador o domador un caballo que se encuentre dispuesto de la mejor manera para aceptar la clase. ¿Quién en clase con dolor de barriga pone cuidado? Nadie. Entonces, en ese orden de ideas necesitamos empezar a pensar de forma más integral. Sigue entonces el tema de sanidad, por supuesto que todos los temas, que el caballo esté realmente sano para participar de esas clases. Y adicionalmente viene el capítulo de manejo, donde participa obviamente qué aperos usamos, qué áreas de entrenamiento tenemos, qué embocadura usamos, cómo está errado y todas esas variables. Entonces, como bien lo decía Carlos, aquí no hay una fórmula mágica, ni de estas goticas, ni esta es la embocadura, ni... No. Hay que tener un conocimiento amplio, lo suficientemente amplio para poderle enseñar a los caballos, pero ojo, con una variable adicional, tener alternativas dentro del método para enseñarle a los individuos que se presentan, porque son diferentes. No todos reaccionan igual, no todos entienden a la misma velocidad, de manera que el conocimiento debe ser más amplio para poder atender las diferentes opciones que se presentan. Y vuelve y juega, los niños son iguales. Hay unos niños que aprenden más rápido, otros que necesitan más tiempo. Entonces necesitamos ajustar eso y adicionalmente hay unos que dan unas señas más sutiles. Yo estaba el viernes con Carlos en Panaca. Yo monto a caballo, pero digamos no soy jinete. Yo sé sostenerme sobre el caballo, pero el tema definitivamente es esa sensibilidad que debe tener quien se sube a un caballo en todo, en su forma de pensar, en percibir las pequeñas cambios en el lenguaje corporal del caballo, las posiciones que adopta según lo que se le esté pidiendo, en qué momento pido una cosa u otra, cómo me siento, o sea, todo lo que realmente desde uno como ser humano termina por hacer una enseñanza correcta. Por eso la expresión que menciona Carlos de que es que el mono, en Colombia decimos mucho la bestia que va encima, porque es que realmente nos falta aprender más y los caballos son esos. Hay una frase que está en inglés y es que unos caballos te van a evaluar, otros te van a enseñar, pero todos van a sacar lo mejor de ti. Entonces, si uno realmente está en el mundo de los caballos, no solo montando, en todas las áreas, pendiente realmente de abordar el caballo con respeto, con paciencia y aportándole al bienestar, pues termina por aprender una cantidad de cosas. Y yo esto que hoy en día hablo y hago en mi día a día, pues yo salí de mi universidad y de cómo me criaron a mí con una intención muy distinta, un conocimiento distinto. Se valía ser de mano fuerte, coger una oreja, montar una cial. Y hoy en día he entendido con César y con la experiencia de campo y bueno, compartiendo con personas como Carlos también, que eso no puede ser. O sea, ¿quién en la calle, pasémoslo nuevamente al campo, los humanos van a andar con una pistola buscando amigos, así enfrentándolos? Pues no, necesitamos ser buenos seres humanos y aprender diariamente cómo mejorar para en todas las áreas, incluyendo cuando montamos a caballo o cuando estamos con ellos,
pues permitir que el caballo muestre su potencial, su desempeño y tengamos el mejor caballo posible, ¿cierto? Bueno, si me permiten, tengo que pasar a unos comerciales. Mientras tanto, usted puede ir conversando allá en lo que regresamos de estos comerciales. ¿Está bien? Perfecto, Señor Manolo. director, vamos a los comerciales. Horse. Menos mal está buena la señal, Carlos. E insuperables productos para caballos de toda raza, disciplina o modalidad. Productos Nutrena que incluyen Power Boost, Top Line Balance, Safe Hasta ahí Choice, llegó la señal, ahí sí no le y entendí Safe nada. Choice Special Care para caballos que tienen problemas de salud y deben consumir poca azúcar en su dieta. Pure Laura Salt compró caballo, para no nos ha problemas dicho con los cascos, qué tipo de caballo, qué edad tiene Laura. con todos Sí, los envía elementos un para video. crear músculos, ayudar en las coyunturas ¿Enviaste video? con electrolitos, entre otros. envía un Consíguelos video. en tu agrocentro Ok, favorito, perfecto, ahora lo y si miro. no lo tienen, favor Súper. llamar al Sí. 949-463-0548 ¿Lo compraste, por supuesto, en Puerto Rico o lo importaste? 787-598-7522. Aquí en Puerto Rico, pero Te haremos llegar. Búscanos en Facebook el 20 o Instagram. aquí, Caballos saludables con The febrero, Lucky Horse. año Los pasado. puertorriqueños estamos enfrentando una Ah. situación financiera sin precedentes. Los gastos ¿Ya son generados qué? por el ¿Cuántos? huracán, ¿4 las o 5 supuestas caballos moratorias tuyos? de hipotecas, los préstamos, tarjetas, Ahora no cuatro, permiten que vivamos con 3 y tranquilidad. media. La ley de quiebra podría 3 y ser la medio. solución. 3 y Te habla media el de licenciado Pony. Edgardo Manuel. Y te Ajá. puedo orientar gratis y confidencial sobre la Come más protección de la ley de poquito, pero quiebra y gasta cómo igual. obliga al banco a aceptar un plan de pago y hasta eliminar ciertas The deudas. Pony Llame hoy al tiene un 753-0055 pequeño cuerpo, o visite pero grande quiebraspuertorico.com. actitud. 753-0055. Excelente. Siempre. 055. La naturaleza es sabia. Siempre los individuos pequeños son así, plenos de energía y de actitud. Y los Ajá. grandes tienden a ser más tranquilos, más Sí. apaciguados. Sí, mi nuevo caballo es muy tranquilo, suave, pero mi ¿Qué otro raza caballo es? ¿Qué raza es tu caballo nuevo? de la Argentina. Ah, de silla argentino, excelente, sí, de buen tamaño. Sí, esta bloodline de Gama. Ese es el caballo que más usamos o usa la policía en Colombia, silla argentina. Bajo La Lonchera Gourmet y veas su menú diario y las áreas que cubren, y ahora con opciones de eco y hacen catering. El delivery es gratis. También puedes llamar al 939 La seriedad de Manolo mientras oye publicidad, ¿no? 1332 antes de las 10 de la mañana o por WhatsApp. ¡Rico! Grupos Unidos Médicos del Este Gourmet Incorporado. Somos tu alternativa del Este. Para información 787-852-2470. Este video Para es servirte. con mi Laboratorio entrenador. Clínico Medina. Sí, ahora lo veo porque Pruebas de la cola, señal aquí donde yo estoy es muy mala y si me pongo con a descargar el resultados video en no una me hora. oye. Abierto lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sábado de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Podemos visitarle en su hogar para personas mayores. cuando Carlos, se su nos voló ahorita el condición lo tema de requiera. pronto hablar La de levantar los hombros. 787-874-202. Hacemos análisis Gracias. para obtener su licencia de Encasillamos otro poco cumplir en el reglas tema. escolares, comprobar embarazo. Correcto, él volteó a la estudios embocadura, diarios sí. de colesterol y glucosa. Laboratorio Clínico Medina, calle Juan R. Garzot. Nos han puesto más publicidad en el programa, ¿cierto, Laura? 2802. Laboratorio Pero- Clínico Medina. Ahí, 40 veo que años de el momento de servicio. publicidad está con más aporte, qué bueno. Bueno, señores, estamos de regreso por aquí en la segunda parte de su programa Equino Musical Internacional. ¿Por qué? Porque llegamos más de 100 por 35 de Puerto Rico, el mundo entero, y el que ama el caballo, no importa que esté en la China, lo disfrute. En esta conversación que tenemos es importante. Olvídense la modalidad, vamos a hablar del caballo y vamos poco a poco, cuando usted así lo entienda, quiere hablar de un deporte, con mucho gusto nos escriben, nos deja saber, hablamos de ese deporte, damos resultados, mencionamos todo lo que usted quiera, pero recuerde los temas principales aquí, la salud, salud veterinaria, el herraje, la alimentación, la doma y después los deportes.
no es menos cierto, aprovecho la oportunidad a estos amigos que nos acompañan hoy, don Carlos Lara y el doctor Santiago Tobón, de que comparta Laura Pietri precisamente una experiencia vivida por ella con uno de sus ejemplares. Así que, Laura, me gustaría que entre con tu exposición en este momento. Adelante. Gracias, gracias. Buenos días a Manolo y a todos. Tengo que decir que el programa de la semana pasada fue informativo y entretenido, pero por favor, nunca me pides que cante. No. Eso no. Me sumo a esa parte, Laura. Por favor, a mí jamás el tema de cantar. Dejemos así. Así que hablamos de la biomecánica del movimiento equino. Bueno, estuve aquí por el huracán María y después de que ella se fue, tuve mucho tiempo libre. No teníamos energía, no luz. Y cuando finalmente me mudé al apartamento de un amigo donde el edificio tiene un generador, solo teníamos luz durante la noche, pero no teníamos televisión, no cable. Había encargado unos libros antes del huracán, uno de los cuales en The Dynamic Horse, escrito por doctora Hillary Clayton. Dado que estaba rehabilitando a mi caballo Woodstock en ese momento, pensé que era un muy buen momento para sacar este libro y leerlo, tanto para el beneficio de mi caballo como para mi propia base de conocimientos. Soy lo que se llama una persona del cerebro derecho, por lo que las matemáticas no son mi fuerte. Pero en su libro, Dr. Clayton describe el estudio de los movimientos y las fuerzas responsables de esos movimientos y cómo observar, medir y cuantificar esos movimientos. Lo encontré fácil de entender, pero el contenido científico está completo. Recomiendo este libro a cualquiera que quiera aprender más. Entonces, como dije, mi caballo se estaba recuperando de una lesión importante, de la cual su veterinaria me dijo que nunca volvería a saltar. Laura, sí. Necesitamos 3 copias, una para Carlos, uno para Manolo y uno para mí. Ajá. Ok. Bueno, en su pie delantero derecho tenía una lesión en la base del DDFT, algo de esclerosis del hueso navicular. El ligamento impar estaba inflamado y ambos ligamentos colaterales estaban arqueados. Sí, casi todo lo que podía fallar en el pie de un caballo. De MRI y la Nuclear Bone Scan también mostrarán un problema en la rodilla izquierda. Después de leer un libro titulado Back to Work, de Lucinda Dyer, preparé un programa de rehabilitación para él. El libro del Dr. Clayton me ayudó a comprender la mecánica de cómo ayudarlo a moverse y comportarse mejor, a fin de sanar y evitar más daños en ese pie y rodilla. El calzado correctivo, utilizando zapatos terapéuticos de aluminio, también ha sido útil. Ahora tiene 22 años y se está desempeñando mejor que cuando lo compré hace 9 años. Pero él tiene 22 años, así que cuando lo llevara a montar, me toma el tiempo para prepararlo para una lesión o para saltar. Cuando era niño, mi padre y yo montábamos nuestros caballos y recorríamos todo el perímetro de la propiedad haciendo un fence check. Eso fue parte de nuestra preparación. Todavía hago esto hoy. Caminamos tranquilamente por toda la arena en ambas direcciones. Así al final de esto comienzo a recolectar y pido caminar un poco más. Utilizo mis piernas para presionar contra ambos lados de sus costillas, pidiéndole que mueva su vientre de lado a lado. Cuando se siente suelto y este movimiento es suave y uniforme,
levanto más las riendas y tiro más boca hacia adelante, todavía en la marcha hasta que siento que alcanza un poco de contacto con mis manos. Quiero que comience a dibujar su parte trasera debajo de su cuerpo y levante un poco la cabeza, de modo que su peso cambie. Su parte delantera se levante y no esté empujando hacia adelante. Esto en sí mismo es una comprensión simple de la biomecánica. Al ayudar a mi caballo a cambiar su peso de adelante hacia atrás, le permite usar su poder de atrás hacia adelante, mientras reduce la carga y la fuerza en sus patas y pies delanteros. Una vez que está en buena posición, tiro el trote de la misma manera, luego el galope. Y cuando se mueve bien, estamos listos para una sesión de entrenamiento. Es importante comprender cómo cada caballo se comporta de forma natural. Tanto Woodstock como mi yegua Suvi se cargan pesados al frente. Así que tuve que aprender cómo ayudarlos a revertir esto debajo de la silla. Mi nuevo caballo no es así. Naturalmente, se eleva mucho más al frente. Por lo que mi trabajo es alentarlo a que baje un poco el cuello, deje caer la barbilla y se relaje en mis manos, lo que luego lo ayuda a redondear su espalda y traer su trasero debajo. Por supuesto que no soy un experto y estoy agradecido con todos los entrenadores que me han ayudado y continúan haciéndolo. Y libros como los que mencioné aquí brindan a todos acceso a asesoramiento profesional. En todos estos aportes y estudios que han hecho que Woodstock vuelva a trabajar, hace bien su trabajo y se divierte muchísimo. Está bien interesante y ella vivió este caso propiamente, pero quiero aprovechar la oportunidad que usted busque en Facebook o en la página www.theluckyhorse para que consiga información de los diversos productos que ella representa en Puerto Rico, suplementos, alimentos para los caballos, que según ella explica esta experiencia de ella, pues da la casualidad que ella tiene disponibilidad. ¿Podría dar tu teléfono al aire, Laura? Sí, mi teléfono es 949-463-0548 y mi socio, Cari Alonso, 787-598-7522. Bueno, agradecido, bonita experiencia. Me gustaría, Carlos, como Santiago, que reaccionaran a esta experiencia vivida por ella y en la forma y manera, sin ella ser veterinaria, pero leyendo, disfrutando, conociendo un caballo, cómo lo trabajó. ¿Cómo usted lo ve, don Carlos? Bueno, sí, muy interesante la participación de la señora Laura y sí, es complemento a todo lo que hemos empezado pues ya como a hablar. En el término de equitación, cuando se habla mucho de una palabra reunión, digamos sí, que es una palabra que es constante en todos los que estamos trabajando con los caballos. Técnicamente, cuando buscas en algún Google, alguna cosa de esas, algún libro, el término reunión sí, se define como que es ese momento en que yo toco la boca del caballo, trato de traerlo hacia mí y ese caballo, como decía ahora, primero no se rehúse, se venga, eleve sus hombros, su dorso y meta sus posteriores. Eso es lo que técnicamente se llama como reunión. El caballo, digamos que el caballo está como esta vara aquí, que está plano, y que si en algún momento yo lo quiero reunir, él sea capaz de hacer esto. Se vaya arqueando. Y si ustedes miran, adelante sube, pero atrás baja. Es lo que haría el dorso del caballo de esta posición, levantar sus hombros, su dorso, repito, y remeter los posteriores. Ese es el equilibrio o es la posición que uno busca en un caballo para que logre hacer bien sus cosas. Los posteriores son el motor, es ese resorte que le permite al caballo empujar, cuando yo le digo. Entonces, si los posteriores están por fuera de la masa o por dentro de la masa, van a generar un efecto diferente. Si los posteriores están aquí, miren,
la capacidad de impulsión ya se perdió. Pero si los posteriores están por debajo, en el momento en que yo genero movimiento, el caballo tiene toda la capacidad de ¿qué? De impulsar. Entonces, eso es lo que buscamos todo el tiempo en nuestros caballos, que los hombros estén arriba, el dorso esté fuerte y arriba, no se caiga, y los posteriores estén ligeramente debajo de la masa, como ese efecto de resorte, esperando que yo le diga empuje, empuje, porque si ese resorte está estirado, pues la impulsión que va a generar es muy poca. El dorso se cae, los hombros se caen, entonces es un caballo en desequilibrio. Ese es un término que también se usa mucho en la equitación y la gente lo pregunta. ¿Qué es un caballo caído de espaldas? ¿Qué es un hombro caído? Es que no he podido entender qué es lo que pasa, qué es lo que se siente. Eso es lo que se siente, que el caballo pierde esa palabra que se usa tanto, que pierde de estar redondo, deja de estar así, con la posición adecuada para empujar, para todo el tiempo poder expresar esa capacidad y esa energía que tiene, y contrariamente se cae, se hunde su dorso, saca sus manos, saca sus patas por debajo de la masa, no las tiene por dentro. Pues en el momento que yo pida, que yo exija un movimiento de mayor intensidad, que demande más fuerza, que demande más energía, simplemente el caballo no tiene cómo hacerlo y va a empezar a batallar ¿con qué? Con la boca. Es ahí donde aparece que si el bocado estorba o no estorba, que si el freno no es, la gente empieza a buscar soluciones en no, es que cambien el freno, no, que póngale este otro aparatico. No, es un tema de equilibrio. Tienes que empezar a trabajar el caballo, a fortalecer esos músculos, porque hay que desarrollar, la gente no cree, los músculos abdominales son muy importantes en un caballo. El caballo tiene que aprender a fortalecer esos músculos bajos abdominales, porque ahí también el caballo hace demasiada fuerza. Entonces volvemos a lo mismo, es un atleta, hay que formarlo, hay que entrenarlo. No es un tema de frenos, no es un tema de herramientas mágicas, que yo no sé quién dijo. ¿Ustedes creen que si existiera una herramienta, un no sé qué mágico, si al ser humano le dijeran que está en el fondo del mar, allá iba por él? No. Y entiende al caballo, trabaja al caballo, respétalo. A mí me preguntan muchas veces, que después de tantos años de llevar montando caballo y tratar de aprender con ellos, ¿qué más, cómo defino mi momento ahora? ¿Qué es lo que más he aprendido? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Y la respuesta siempre será la misma. Cada vez hago menos y logro más. Yo antes peleaba, antes luchaba, antes tráigame esta herramienta, tráigame aquella, que dijeron que yo este frenito, que yo no sé quién dijo que este lacito. Eso uno era buscando a toda hora lo que siempre estuvo aquí. Los seres humanos somos así, todo el tiempo buscando afuera lo que tenemos acá. Eso es así. De hecho, aprovecho la oportunidad para felicitar esta carrera de Preakness que se dio en Estados Unidos ayer precisamente. Aparte de que ganó, pero en segunda y tercera posición terminaron los dos grandes puertorriqueños. Ortiz llegando en segundo lugar y John Velázquez en tercer lugar. Fue una carrera definitivamente muy interesante, así que contento con lo nuestro. La semana entrante vamos a tener un programa precisamente dedicado al caballo de pura sangre y sobre el hipismo en Puerto Rico, donde pues le invito a cada uno de ustedes que puedan estar presentes o escucharlo, porque es interesante el hipismo en Puerto Rico durante más de 100 años, cómo ha ido resurgiendo en momentos, inclusive en momentos difíciles que todo el mundo hemos vivido, no solamente en Puerto Rico, en otros países como ustedes. Pero siempre el caballo es lo más importante. Que si ganó, que si llegó segundo, chévere. Es un atleta, un día puede llegar mejor. También es posible que el montador o el jinete, el que fuera, pues logra alcanzar ese primer lugar. Pero sin caballo es difícil que lo alcance. Santiago, que quiero cerrar contigo un par de minutitos para que me dé una opinión de esto que mencionó precisamente Laura, tu experiencia propia y un consejo que quieras darle a los amigos amantes del equino, inclusive entrenadores. Pues Manolo, lo han tocado tanto Laura como Carlos. Básicamente la invitación es a mejorar primero como ser humano para poderle ofrecer de todo en mejor manera al entorno con los humanos y al entorno con los caballos. Y adicionalmente tener claros esos conceptos fundamentales de la equitación, porque aplican en cualquier caballo. No podemos bloquear lo que ya es correcto
ante unos caprichos o unos conceptos inadecuados, como decir que es que, por ejemplo, el caballo de paso fino es un caballo que por ser más brioso, entonces se puede manejar diferente. Ahí hay un error craso o básico de entrada. Por ser caballo aprende como todos. De manera que la invitación es a ojalá implementar, a meter en su día a día cosas que pertenezcan realmente a eso que decía Carlos, a la equitación, donde reforzamos masas musculares, respetamos los ejercicios que están ya obviamente diseñados y comprobados que funcionan, y siempre abiertos a entender al caballo. Cada individuo es distinto y debemos estar alertas en percibir sus señas y buscar esos ajustes que cada caballo nos pone. Yo estoy en ese proceso con mucha inquietud de realmente ponerme en el tema de montar como tal, y Carlos pues ha sido en este momento el profesor, digámoslo así, y es una conversación que siempre lo lleva a uno no solo a aprender a montar a caballo, sino a mejorar como persona. Y eso fundamentalmente es lo que todos debemos hacer, independientemente si estamos en caballos o no. Y hay algo que no es menos cierto, que tú has tocado en diferentes ocasiones conmigo, cuando hablamos del paso, el caballo de paso fino también, que muchas veces los montadores tienen mucho sobrepeso y eso afecta directamente al caballo, inclusive lo que le puede sacar al caballo, cómo le afecta. Y es un tema que lo vamos a tocar otro día, el sobrepeso, porque uno más que otro padecemos de eso, pero si usted se dedica precisamente a ser un jinete, un montador de este tipo de deporte, pues debe saber que usted es un atleta. Y un atleta no puede ser obeso, muy obeso, porque le hace daño. Dímelo, Santiago. No combina, hablamos del caballo atleta con un atleta encima, ojalá. Y si eso no se da, ese binomio no es un binomio bien presentado, pensaría uno. ¿Qué opina Carlos? Sí, o sea, obvio, hay gente que atléticamente, o sea, uno puede pesar 140 kilos de músculo o 140 kilos de grasa. Hay gente muy grande, muy pesada. Yo soy un hombre de 90 kilos, por ejemplo. Entonces, digamos que el caballo le toca batallar, hay veces con sobrepesos, así no sea culpa del mono que está encima. Pero bueno, yo pienso que hay que buscar es de pronto el caballo adecuado. Yo pienso que hay un caballo para cada persona, tanto a nivel físico como en comportamiento. Lo que pasa es que el que está dedicado a esa actividad, pues si le llevan n número de caballos, siempre le tocarán caballos en todas las tallas y en todas las formas. Pero debe terminar afectando, obvio. Sí. Quiero agradecerle. Yo que monto tanto potro iniciando los caballos cuarto de milla que tienen tanto movimiento de esfuerzo, esas paradas, esos giros, uno nota que el caballo logra su mejor desempeño cuando él también gana más masa muscular. O sea, uno empieza a sentir que el caballo ya, cuando están muy jóvenes, uno siente que le falta, que uno le pesa, que le cuesta moverse un poco, aún con muy buenas alzadas y con muy buenas proporciones. Pero cuando logran esa masa muscular y logran fortalecer ese cuerpo, uno siente que hay un mejor desempeño. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un proceso donde hay que tener presente muchas cosas para que ese caballo logre un muy buen desempeño. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado, pero esto quiere decir que tenemos otra próxima ocasión, compartir con ustedes nuevamente. Muy agradecido, don Carlos, por su participación, su conocimiento, son muy sabios y ayuda a muchos. Yo he aprendido muchísimo, sé un poquito, pero cuando uno dice que uno sabe, ese es el problema. Hay que dar espacio porque todos los días se aprende. Y cada vez que yo llego aquí aprendo un poco más, pero cada día tengo interés de aprender más. Y sobre todo con personas como ustedes que son conocedoras. Santiago, agradecido por tu participación también. No, por Dios, Manolo, a usted mil gracias siempre por la invitación. A Carlos, por supuesto, una dicha tenerlo por acá en el programa. A Laura, un fuerte abrazo. Y a todos quienes nos oyen, simplemente pendientes de realmente hacer una mejor tarea cuando queremos entrar en una actividad. Caballo es un ser vivo que merece ese respeto, ese conocimiento, porque no podemos simplemente volvernos el mono encima del caballo, como lo dijo Carlos. Y esa expresión, obviamente, de alguien muy famoso de la doma y entrenamiento de caballos. De manera que, muchas gracias, Manolo. Un buen día para todos. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu participación y esa experiencia de vida con tu caballo Burkott.
Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y mucho gusto, Carlos. Bueno, señores, ya me invito por aquí Judith Felicie con su programa Buenos Días Familia, así que no se despegue del cuadrante 810 AM y me despido de las redes sociales. Hasta el próximo lunes en el programa Equino Musical Internacional, pero mañana de martes a viernes de todo un poco, y de Colombia traigo la niña de la salsa, que estén pendientes, bye bye. The Lucky Horse le presenta sus interesantes e insuperables